¿Cómo estamos? Qué locura. Cambió la historia este tema. Frank Black, de Pixies, y ese bajo increíble. Ahí viene. Hay que sacarse las cosas, ¿eh? Háganle caso. ¿Cómo estamos? Día tremendo. ¿Va bien el micrófono? Creo que estamos bien con el micro. Creo que estamos bien. ¿Sí? Bueno, qué tarde hoy, ¿eh? Qué tarde hoy. Hace 23 años que vivo aquí y bueno, se dieron muchos factores, muchas situaciones. Obviamente han cambiado las ligas, han cambiado todo, todo va creciendo y va cambiando. Y hubo una tarde de definiciones, también tuvo que ver mucho la desgracia de la Dana en Valencia, y debido a eso se retrasaron dos partidos muy importantes, como era el Hospitalet Tecnidex y el San Roque San Cugat. Y coincidió que hoy había una fecha importante también de División de Honor, donde también un día histórico para el club decano de rugby español, que cumplía 1000 partidos en la máxima categoría. 1000 partidos, ¿vale? Así que un gran saludo para todos mis amigos veteranos, muchos que comenzaron esa historia, también hijos y nietos de fundadores y gente que logró que esto fuera creciendo hasta el punto en que estamos ahora, ¿no? Así que nada, un día maravilloso y encima con un triunfo muy importante en Madrid contra el Cisneros, disputándose la sexta plaza. La verdad que un muy lindo partido, una propuesta del juego de Cisneros maravillosa, pero con momentos de Samboy, este Samboy tan irregular, ¿no? Pero bueno, luego me voy a meter de lleno, obviamente con mi crítica tan particular, que tampoco es faltarle respeto a nadie, simplemente dar mi punto de vista con mi experiencia, ¿no? Hablaba del tema de los Pixies, de Go Away, que cambió una época de la música, cuando mucha gente estaba desorientada, no sabía qué iba a pasar, y de golpe apareció ese bajo y esa voz que te perfora y se transformó en un clásico de mi generación, de generaciones anteriores, pero más de mi generación y de generaciones posteriores.
incluso hoy todavía sigue, para los jóvenes, sigue siendo un tema de culto. Y bueno, estamos en esta Barcelona de invierno, con un clima, con un tiempo bastante frío, pero bueno, con un sol espectacular que da calor durante el día, pero bueno, al irse baja mucho la temperatura y da ganas de quedarse en casita como hice hoy. Escuchando, viendo cosas, viendo partidos, viendo todos estos partidos. Y también viendo cosas que me gustaron. Hoy vi un reel de John Carlin, una persona que le tengo un gran respeto, el escritor del libro sobre Mandela, que llevó a la película Invictus, un periodista inglés radicado en Barcelona desde hace tiempo, y que da un punto de vista de su vida en Barcelona que según él no cambiaría, que es un poco el sentimiento mío y el de mi familia y de mucha gente que vive aquí, ¿no? Pero es muy bueno el detalle que habla de que lo que más le molesta son las críticas de los barcelonines a la seva propia, a su propia ciudad, ¿no? Sí, que obviamente que hay problemas, hay muchos problemas y cada día aumentan, pero bueno, es esa cosa de queja continua, ¿no? Pero bueno, la verdad que vivir en Barcelona es maravilloso y me gustó mucho lo que dice John Carlin, un tipo que me debo una entrevista, quizás podía haber tenido la oportunidad de entrevistarlo, pero bueno, al final dejé un canal donde estaba y bueno, pero era un tipo que se merecía una entrevista en condiciones y con muchísimo material para hablar no solo de rugby ni de libros, sino de muchísimas cosas más. Pues bueno, volvamos al tema de que hablaba de esta tarde tan maravillosa, ¿no? Bueno, llevábamos 7 minutos, voy a tratar de respetar. Tengo muchas novedades, muchas cosas buenas que se vienen, pero bueno, hoy lo dicho, me vi estos 3 partidos, todavía de San creo que todavía se está jugando, pero bueno, ya el San ganaba ya en la primera parte había logrado el bonus que le permitía quedar segundo y clasificarse en el grupo de elite de División de Honor B para ascender a División de Honor. Lo que es maravilloso porque no solo está el San Cugat, sino que el primero del grupo es nada menos que el Hospitalet. El Hospitalet, que es como el ave fénix, siempre renace de las cenizas, ¿no? Y cuando es un club muy sorprendente porque quizás en un momento muy complicado de su historia, obviamente por las situaciones económicas y por todo lo que cuesta y por bueno, quizás en algún momento se perdió un poco la unión que tenía ese club, ahora poco a poco se va retomando, pero bueno, va a costar trabajo. Pero bueno, el Hospitalet se ha clasificado primero de la mano de Jordi Sánchez, y de Joan Codina. La verdad que de acá le mando un abrazo grande a los dos porque lo que han hecho es tremendamente, ya no es histórico, sino es maravilloso lo que han hecho porque han logrado, y seguramente con muy poca gente que le tuviera fe, y sin embargo ahí están primeros clasificados de la zona de Levante, lo que sería Barcelona, Baleares, Aragón y Valencia. Y ahí están, a pelear el ascenso a División de Honor. A mí me tocó quizás como entrenador vivir de las últimas mejores épocas del Hospitalet. Incluso me tocó, bueno, ganamos un derby con ellos, yo recién llegado, pero la vuelta en Hospitalet la perdimos.
con un, con un, con un arbitraje un poco raro, ¿viste? Del amigo Joan Aloy, de un amigo también, pero que bueno, la verdad que hubo un par de situaciones. Si no me equivoco, no sé si fue un no creo que haya sido un mall, creo que fue más un scrum que no estuvo claro y no nos dio un ensayo, bueno, pero bueno, el Hospitaleno ganó bien y bueno, me tocó conocer lo que era que te despidan, ¿no? Que a pesar de lo que los jugadores conmigo estaban bien, bueno, el club decidió dar un golpe de timón, estábamos hablando de ligas profesionales y bueno, yo nunca lo había vivido, era mi primera etapa aquí y bueno, nada, tuve que dejarlo, pero bueno, Samboyana sigue siendo mi club, sigo siendo un veterano de la Samboyana y aunque he pasado por todos los clubes siempre tengo un cariño especial, sobre todo porque mi hijo juega ahí. Quizás mi más grande amigo, el Pep Romeo, que ya no está entre nosotros, un exjugador que justamente sus cenizas están esparcidas en el campo del Valdigaleu. Así que nada. Pero bueno, esa época del Hospitalet era muy buena, con muchos jugadores de la cantera, una cantera en ese momento muy fuerte. Y bueno, nada, pero ahora vuelve la mano también con chicos de la cantera, con jugadores extranjeros, con gente que ha jugado en otros clubes, con tipo como el Illich Duarte Rotela, el hijo de Fabiana y de oh, estoy espeso de esta familia maravillosa que la verdad los de empanadas trae, espero que la próxima vez me traigan las empanadas. El Gaby que hace unas empanadas tremendas, Gaby Duarte. Y el Iñaki también que está jugando en Francia, un amigo de mi hijo de la misma edad, un pendejo, un chaval maravilloso. Bueno, el Illich, hoy número 9 también, Nachito Contardi, no, buena gente, gente de la casa. Sobre todo que tengo muchos amigos en Hospitalet, como el Luque, un gran amigo, fanático del Hospi, Calambrillo, unos locos divinos, el Moli también, y bueno, toda esa gente que hoy debe estar, el Pepe Alonso, bueno, no me puedo nombrar, hoy deben estar celebrando volver, ¿no? Y la verdad que me hace muy feliz, me hace realmente muy feliz. Así que Gaby y Fabiana ya saben, próximo programa, a ver si vamos a hacer igualitario, ¿no? A la hora balada le mandas una cajita, ahora me toca a mí. Nada, tengo novedades que diré al final y ya, ahí sí les voy a decir. Muy bueno el Hospi, los aplaudo. Jordi y mi queridísimo Joan Codina, un grande. Los entrené a los dos. Sí, con Jordi tuve un malentendido, pero en ese momento era muy joven, era un rebelde y bueno, tuvimos una diferencia, pero ahora ya como entrenador asentado te debe estar acordando y alguna vez me lo ha dicho y obviamente me ha pedido disculpas un montón de veces. Ahora como entrenador se habrá dado cuenta de que es muy difícil a veces manejar, yo qué sé, los deseos y pretensiones de todos, ¿no? A veces es injusta la tarea, es difícil la tarea del entrenador. Pero bueno, nada, le mando un gran abrazo a Joan Codina, lo quiero muchísimo. Y luego está San Cugat. Estoy muy contento también, tengo muchos amigos de allí. Hoy han jugado muchos amigos de mi hijo, compañeros, de Emilio Gutiérrez,
que también está en la selección sub-20, o sea, doble alegría tengo. Salió golpeado, pero creo que está bien. El Jerry Martínez, el Jan Benito, Miguel Pelayo, un gran capitán de San Cugat, el hijo del presidente. Muy buena gente, así que estoy muy feliz por todo, porque hoy creo que es el momento. Hoy San Cugat era el favorito, pero bueno, tuvo malos resultados con Fénix, con Andorra sobre todo, que perdió, y terminó en a todo o nada en Valencia, que bueno, a pesar de las ganas, voy a hacer una mención para San Roque, a pesar de las ganas de San Roque, obviamente San Cugat es un equipo superior, con un muy buen equipo, con un muy buen entrenador como Martín García Vega, y con una buena cantera como San Cugat, y ahí es donde creo que este es el momento histórico que necesita San Cugat para realmente afianzarse no solo como un club de cantera, sino también como un club que esté en la elite, que se dejen ir los jugadores, ¿no? Obviamente los que se tienen, Joel Merkler o el Alvarito García, que ayer jugó de titular en el Stade Francés contra Bulls. Esos son casos especiales, ¿no? Pero en general, ¿no? Que los jugadores sigan en el club, sería muy bueno. Así que nada, también desde aquí un gran abrazo para todos. Y estaremos ahí apoyando a estos dos clubes que se merecen mi respaldo y el respaldo de todos, porque nos representan a todos. La verdad que el fin de semana anterior había sido complicado con el tema de la Samboyana, perder en la última jugada contra las Abellas, que va último en la Liga de División de Honor. Hoy la Samboyana mostró que es un equipo muy importante, un momento de transición con muchos chicos jóvenes, pero yo creo que la Samboyana no tiene un líder hoy. Y cuando hablamos de líderes, obviamente obviamente la ausencia de Juan Pisosino es importante, pero en la delantera yo no veo un líder. Yo como lo es el delantero, ¿no? Y acá podemos hablar de capitanes, yo he tenido capitanes tres cuartos durante mucho tiempo, capitanes tremendos como Juan Pablo Picardo o Carlito Wagner, ¿no? Emilio Domínguez. Pero bueno, siempre había un líder de delanteros. Y es creo lo que le falta a la Samboyana para que ese grupo de chicos, hablando de Marcel Carrera, del Talona, del Añol, se sientan realmente respaldados. Es lo que no veo. O sea, no hay un líder. Ya no hablo de un jugador con una categoría, ¿no? Y acá hablo sobre todo en el caso de los extranjeros, y lo digo como extranjero, como argentino, ya lo he dicho varias veces. O sea, no tenemos un jugador que marque, ¿no? Que digas, hostia, lo que era el Afatauli, lo que en su momento fue Álvaro Malo. Y varios extranjeros que pasaron por Santiago Serrano, capitán de Banco Nación post Hugo Porta, que también salió campeón con la Samboyana, marcando una diferencia, ¿no? También los holandeses que han pasado por aquí, bueno, Scott Keith, que voy a hablar, ¿no? Ahora no, ahora estos chicos es como que van y no. El partido contra las Abellas me noté que los tipos que. Porque después está la locura, ¿no? Lo que le meten Mar Palomar. A mí son jugadores que me levantan, ¿no? Hugo Pichot, que volvía la semana pasada por una ausencia, ahora mañana jugará con el segundo equipo. Son esos jugadores que se levantan, pero sobre todo en delantero, esos tipos que sabes que te van a matar, que te van a pasar por encima, o a matar en el buen sentido, ¿no?
Y solo lo vi en el momento que sale obviamente Uri Pujol, y pues son jugadores también de lesiones, y también en el caso de Seconde, son los dos jugadores que vi que el domingo pasado entraron y no les alcanzó, ¿no? Porque por situaciones, ¿no? Creo que eso es lo que está faltando, ese fuego, un fuego, una cara. A veces las caras, los ojos, las miradas te transmiten, ¿no? Yo miro eso mucho, mucho en los partidos, miro la gente, miro cómo se miran, y yo no lo veo eso. Y eso se puede ver cuando estás en el estadio, cuando lo ves por televisión. Yo no veo nadie que junte ahí a los chicos estos y los meta en el partido de nuevo. O que diga, bueno, ahora vamos a sacar la pelota, la vamos a sacar, la vamos a patear allá y se termina el partido. No, es como que no hay. Y creo que es lo que. Obviamente me imagino que Sergi y Renard lo estarán trabajando, pero bueno, yo con toda la buena onda del mundo, o sea, yo creo que es lo que está faltando hoy, referentes. Tenemos referente del tackle, referente de como Zach Chambers, ¿no? O sea, que estamos hablando de un jugador internacional, un tipo fuera de serie, ¿no? Tipo que suben a placar, te meten unos tackles pero no hay un jugador que te mire a los ojos y que te diga, vamos ahí. Eso es lo que veo que falta. Y lo que se faltó el día de las Abellas. Hoy hubo un golpe sobre la mesa, muy bien, estuvieron muy bien, pero al final también se vuelve a complicar el partido, pero Cisneros juega, es increíble, juegan con un desparpajo tremendo, me encantan. Y eso que no jugaba Gonzalo Vinuesa, creo que es el número 10. Una pasada, la verdad que. Pero bueno, cometieron 2 o 3 errores que le valieron. Eso ahora me viene a la cabeza. El Cisneros hace el primer ensayo, creo que el número 9, que jugó un partidazo. Pues se quedó sin piernas, obviamente un campo muy pesado, el central. Y de ahí saque, y esas cosas del rugby español, o sea, de vuelta, un saque limpio para cogerlo y recibir y tal. Y el tipo de Cisneros lo levanta, cuando lo levanta, Navan le agarró, no sé quién fue, ¿no? Zach Chambers, creo que Zach Chambers, y abajo de palos. Esas cosas yo no sé si es que los jugadores no saben darse cuenta cómo, o no se trabaja, pero esa costumbre de ir a levantar. Yo no le digo que cuando te chuta este Pendergrass o te chuta el número 10, cuando te chuta en tamaño, cuando te la pone ahí en el cielo, ¿viste? Pero acá en este nivel, no, macho, los jugadores tienen que tener poder de decisión. Bueno, no tengo por qué meterme en el juego de Cisneros, bueno, fue ensayo a Zambrano y perfecto. Pues son esas cosas que como delantero a mí me parten la cabeza. Para mí la importancia de los saques para ir a buscar o para recibir, luego de marcar puntos o de que te hagan puntos es, mira, Zach Chambers, pum, bajo palos. Pues nada, todo positivo, ¿vale? O sea, no, simplemente tiro lo que pienso, no estoy empujando a nadie ni diciendo no, simplemente digo lo que creo que está faltando. Referentes, tenemos que crear más referentes. Tres temas, muy bien hoy la transmisión del Cisneros, de la Zamboyana, transmitió una chica muy bien, lo hizo, y con los comentarios de Gerard Godoy, el hijo de Diego, muy buenos comentarios, con mucha información, conocía, obviamente, fue entrenador de inferiores de la Zamboy, y obviamente también jugó, y bueno, conoce a todos los jugadores de rugby catalán, así que nada, muy, muy bueno, de nivel, la verdad. La chica también lo hizo muy bien, lo llevó muy bien. Los dos, bueno, en catalán y ella me imagino madrileña, así que muy bien.
También el Barça ganó por un punto, un partido muy importante para ellos porque están peleando abajo. Pero el Barça no se sabe nada, no se sabe si juega, si no juega, si hay transmisiones en directo, si quién transmite, no. Ahí están en división de honor, pero no se sabe nada. Tenés que ir a la telonera, sí o sí, porque si no, no te enterás de nada. Y si lo pasan a de campo, cosas. Pero bueno, otra buena noticia es que el Barça ganó. Entonces, todavía se mantiene. Tirando de los jóvenes, ¿no? Felipe Alegría, que está a un nivel increíble, y Pau Baera también. O sea, son estos chicos. Pero hay muchos chicos que salieron de abajo, incluso chicos extranjeros, como los georgianos. No sé si yo haber jugado el Gio, pero no sé si jugó el Gorgotze, pero bueno, son pibes que jugaron lo mismo que Martín, este chico Martín Serrano, Tincho Serrano, que jugaba en Manuel Belgrano, pero se vino acá de chico, y llegó a integrarla, ser parte del plantel que logró la permanencia de España en el sub-20. Así que nada, también otra buena noticia para el rugby catalán. Pero bueno, no sé. A mí me gustaría poder haber visto hoy a Samboyana y también ver al Barça. No tenía ganas de ir a la telonera hoy, frío, viento, ahí debe ser. Pero bueno, no, lo de seguirlo. Pero las cosas que hay que tratar de solucionar. Y por otro lado, el San Roque San Cugat, un equipo de los que pelea abajo de División de Honor B, una transmisión, unos chicos divinos, unos valencianos, una transmisión muy clara, muy buena técnicamente, tirando buen rollo, a pesar de que estaban comiendo 40 puntos en la primera parte, o sea, diciendo cosas, dando información de cómo son los campeonatos ahora, de cómo va a prosperar ahora la división, cosa que yo no sabía, que no tenía claro, ¿viste? Así que nada, los felicito realmente. Y aquí viene el otro contrapunto, en Hospitalet, lo mismo. Se veía el campo, no había transmisión, se escuchaban los gritos en la grada, que una cosa esgarrifosa. Y la verdad que el campo del Hospitalet, lamentablemente, ya recién comenzando terminando la primera parte de la liga, empezando el año, y las condiciones horribles. Ojalá que todo esto ayude para que el club vuelva a crecer y de ser posible tienen un campo solo para que entrenen todas las categorías, y la verdad que no da abasto y debe tener un gasto tremendo porque no queda ni medio centímetro de césped. Así que ojalá que esa situación se pueda revertir y se vea, aunque sea el verde, un césped verde, aunque sea sintético, pero es lo que hay. Pero bueno, esos detalles también, transmisión. Dale, uno que quiera hablar, que diga ahí, que cuente, uno o una, como esta chica de Cisneros, y que transmite, y por lo menos le dio un poquito a ese sonido ambiente que a veces es un poquito molesto, le dé un poquito de chispa. Ojalá que ahora que van a pelear arriba, es mi consejo, ojalá que, incluso más fresco, pero bueno, nada. ¿A dónde vamos? Y ahora también empieza, siguiendo con el rugby de aquí, empieza, que ya tengo que empezar, ya 30 minutos, hostia. Yo la verdad que me encanta la división norcatalana. Mañana hay un partido muy importante, juega el Gothics contra la Samboyana, contra el segundo equipo de la Samboyana, que mañana va con un equipazo. Pero Gothics está haciendo una muy buena temporada. Me sorprendió mucho Tarragona la semana pasada, que también jugó contra la Samboyana en San Boy y le plantó cara, no le puso el partido en ningún momento en peligro, pero le costó mucho a San Boy.
Eh, eh, y es muy atractiva la división de honor catalana. Me encanta, la verdad que me encanta que mi hijo esté compitiendo ahí para ver si pueden ascender a lo que sería esa tercera división de rugby español que se va a crear el año que viene, que solo va a ser, lo dicho, en la costa mediterránea. Le va a venir muy bien para formar a chicos, no formar, le va a servir muy bien mantener el sub-23, y ahí vuelvo a la importancia del sub-23, a equipos como San Boi, y si Dios quiere, a equipos como San Cugat, le va a servir mucho, con la hipótesis que San Cugat ascienda, formar o mantener o crear, utilizar el sub-23 para que los chicos suban al primer equipo de la mejor manera, jugando contra equipos de otras regiones. Eso es muy positivo. Y además, sobre todo, para mantener a los chicos, para que los chicos no dejen, es lo que ha pasado toda la vida en el rugby español, ¿vale? Va a ser muy importante el sub-23, hay que darle la importancia que se merece. Y si encima San Boi sube el segundo equipo a División de Honor B, ya es perfecto. Por preparar a un tipo que te puede subir a División de Honor y lo preparas en la División de Honor B contra tipos grandes, se nota. Así que es un buen proyecto, complicado con las lesiones, porque los planteles son cortos, pero bueno, lo están intentando. Los chicos, yo creo que se divierten. Yo, por lo menos mi hijo se la pasa muy bien. También el sub-23 se lo están pasando muy bien. Así que hay que darle importancia a eso. Ahora me voy a meter un poquito, quizás para el final, ¿no? En el rugby internacional, ¿vale? Y voy a empezar. Yo creo que el rugby está en crisis. Sigo pensando que el rugby está en crisis. El rugby al máximo nivel está en crisis de la World Rugby, que no significa que el rugby no esté creciendo. Es lo mismo que pasa aquí en España. No es que el rugby esté en crisis aquí, o obviamente que no hay dinero, no se puede mantener las infraestructuras de viajes y de jugadores. ¿Sabes? Pero a nivel cantera, cada día hay más chicos, cada día más chicos, cada día más chicas. Y sin trabajar las escuelas, que es algo que hay que trabajarlo sí o sí. Pero el rugby mundial en general, a partir de la World Rugby, para mí está en crisis. Está habiendo problemas de sueldos, ya los hubo en Inglaterra, ya clubes desaparecidos. Es muy probable que se metan los árabes también en el rugby, que va a ser un gran problema. No estoy de acuerdo, pero va a pasar. Y también va a pasar en Francia. En Francia también está habiendo problemas. Cuando miras al Montpellier, el campo nunca está lleno, ¿viste? No como el USAP, que está lleno todos los partidos, por más que vayan peleando el descenso. Pero está complicado, va a estar complicado. Entonces se toman decisiones que yo la verdad que no sé si ayudan, ¿no? Creo que hoy hablaba Dupont. Yo Dupont la verdad que no lo sigo mucho. Me gustó una frase de Ronald O'Gara, que es dentro de la Roger, que es un picante, siempre fue un picante. Y el tipo dijo que las reglas se la prepararon para el Instagram de Dupont. Es buenísimo. Pero por eso, Dupont, por más que sigue siendo el mejor jugador, a mí no. Toda esta movida que hubo con el Seven, encima que le den el premio a él, a mejor jugador de Seven, cuando hay cientos de chicos que se vienen rompiendo la cara, no sé, me pareció medio un circo que el rugby no se merece, ni Dupont se merece, pero bueno, es lo que hay. Y empiezan a ver los problemas con Sudáfrica, claro. Se están pegando una paliza a los jugadores de viajes. Ayer se comió 50 puntos de Stade Francés, que está peleando el descenso en Francia.
y fue como un equipo alternativo, ¿viste? Jugó Juan Martín Celso de segunda línea, y se comió 50 contra los Bulls. Encima que te matan, los árbitros también te matan, no sé, al principio vi 5 minutos y dije, hostia. Pero bueno, Toulouse fue otra vez, estaban en Toulouse con 0 grados, se fueron a jugar contra los Sharks y hacía 70 grados de calor. Un día se va a morir un jugador en el campo, no por un golpe en la cabeza, sino con los cambios de regla, no por los cambios de temperatura. Estamos todos locos, macho. Y Toulouse, porque tiene fondo de armario, dejó jugando acá los juveniles, los chavales, como todos los chicos jóvenes. Perdió por un punto contra La Rochelle, pero a Sudáfrica fueron los mejores. Pero un día están cambiando las reglas, que esto no, que no entremos, que la cabeza, y un día le va a dar un bobazo a un pibe de 25 años por el cambio de temperatura, una locura, ¿viste? Entonces ya volvieron después a Toulouse a entrenar con 5 grados bajo cero, una barbaridad, y no es un circo esto. Y ahora aparece Nueva Zelanda, que empieza a descartar jugadores para que los fichen para que se vayan a jugar a otros países. Estamos matando, macho. O sea, ahora, claro, sale, no sé, Australia, Escocia debe estar mirando a ver si alguno tiene una tía, una abuela, los escoceses, pero después Fiji va a meter, no sé si 2 All Blacks, Australia alguno, Inglaterra, o sea. Pero bueno, nada. Y después no me gustó un comentario que le mandaron, ¿no? Los chicos de Oro Balada no tienen la culpa, pero un comentario fuera de lugar. Hay que tratar de sacar a la gente que hace comentarios fuera de lugar, a alguien que manda un comentario horrible. Sí, hubo un tema en Argentina con 2 jugadores importantes, Auradó y Yegú. Al final parece que era toda una cosa montada, pero bueno, hay que tener cuidado con las cosas que escribimos o decimos, porque, no sé, es mi punto de vista. Si me quieren escribir y decir barbaridades, dígamelas, pero en Francia tiene un grave problema de disciplina, un grave problema con las drogas, jugadores importantes. Yegú tiene un antecedente, bueno, pero que cambie el flaco. Pero ni a los propios franceses, a muchos directivos no les gusta cómo se maneja este chico. Ahora vuelve a la selección, bueno, vale, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, ojalá que esté mejor, pero no puede haber claroscuros, ¿no? O sea, tenemos que tener cuidado, porque si no al final vamos a terminar igual vamos a terminar mal. Por eso. Y nosotros, los que estamos acá, los que nos manejamos a este nivel, tenemos que cuidar las cosas que decimos. Porque si no, todas las noticias que se escriben, a veces leo medios que hablan de rugby, ya no digo de televisión importante o periódicos importantes, que la única noticia que publican del rugby acá en España cuando alguien mata a alguien, ¿viste? O que le pega una patada en la cabeza, o que violaron a una chica o mataron a un chico pero también hay algunos que escriben que parece el chiringuito de jugones, ¿viste? Escriben cada cosa, macho. ¿Por qué no buscamos tantos temas buenos para contar? Yo no digo que todo sea bárbaro, hay que decir la verdad, pero que todo sea negativo, no sé, no me gusta. Esas polémicas a veces que metemos, no me da, porque no me parece bien. Se viene algo importante. Es el partido de España, el 2 de febrero. Hoy veía la central. Bueno, obviamente no había nadie, había un frío de muerte. Me imagino que estarían del lado de la grada, donde está la televisión. Yo creo que el día de España, ¿viste? Está bien, no se juega en el Zorrito, ya está. No se juega en ningún estadio de fútbol, nada.
por favor que lo llenen, no quiero ver atrás de palo ninguna bandera o publicidad o nada, quiero ver nenes como se hacía en Argentina en el año 70, o cuando jugaban los Pumas en el 80, que todas las categorías inferiores entraban gratis, ¿vale? Tiene que haber un llamamiento para que la central explote de gente, explote de niños con la camiseta de España o con la camiseta de su club español, ¿vale? O sea, España ha montado una convocatoria tremenda con jugadores que juegan al top 14, juegan contra Holanda, que también ha crecido mucho, pero este partido es la historia, ¿viste? Igual si me preguntan a mí, hubiera preferido que se mantuvieran, ahora que ampliar la cantidad de equipos, ¿viste? O sea, suena muy fácil. Ojo, que hay 2 partidos que jugar de rugby y te puede pasar cualquier cosa, pero bueno. Pero España ya hay que meterle un impulso a esto de una vez por todas. Y ves la convocatoria y te volvés loco. Yo me vuelvo loco, porque tienen que venir 2 pibes argentinos, bueno, 2 pibes, vuelvo a lo mismo, 2 pibes argentinos, que tienen un currículum espectacular, pero, y luego vuelvo a lo mismo, hay algún español que no le gusta mucho el tema, pero meten todos chicos de acá, Meté Manolo Urraza, está Nico Moletti, que no sé si quedará, pero si se queda, ojalá que quede, una cosa maravillosa. Es tremendo, ¿viste? Entonces, es lo que hay que respaldar. Entonces, todo ese cambio tiene que explotar de una vez por todas. Y yo creo que vamos por el buen camino y hay que fomentar eso. Si España se clasifica al Mundial, con todos estos chicos que están convocando, más todos los que van a salir, más todos los que están jugando el Seven, tipo como Josef Serré, ahora no Akane, con Bolsito Pla, que es un top, el hijo de Tobías, el hijo de Fernando Sestrápaga, ¿viste? Es una cosa de loco, ¿viste? Las chicas juegan el Mundial. A mí me salen con este Ilona Mayer, que, perdón, para mí, o sea, sí, bueno, es como si yo me pusiera una peluca, bueno, en mi época joven, ¿no? Y claro, voy a ir volteando un muñeco por todos lados. Con todo el respeto del mundo lo digo esto. La gran aparición en el rugby mundial tiene 2 nombres, Claudita Peña, y es española. Y empezó jugando en sub-10 con mi hijo, que yo con San Benel nos entrenábamos ahí atrás de palo con todo un equipo de chicas, chicos y chicas. De ahí salió también Pablito que juega en España sub-20 y ya juega en Iberians. Claudia Peña, largame con Ilona, ¿viste? Dejá. ¿Viste lo que es Claudia Peña? ¿Viste lo que juega? Es una chica, ¿viste? Es una nena, una rubita que juega, que es una cosa impresionante. Es impresionante lo que juega Claudia Peña. Y no, tanto, ni lo que agarra la pelota y va tirando paredes, ¿viste? Sí. Y con un martillo también las tira. Vamos, muchachos. Por Dios. Hay todo este cambio que está habiendo. También, bueno, me olvidaba de Carmona. Mira, Carmona, que es jugador. Juega en el Toulon Espoir, pero también va a quedar seguramente. Yo creo que Carmona va a quedar. Después tener otro chico, Alonso, que está jugando en Colomiers con Juaco de la Vega Mendía. Este chico Alonso, sí. No sé si tuvo un paso por la Roger. Ese chico quedó afuera. Pero nada, una locura la convocatoria. Yo me vuelvo loco. Y yo creo que un poco, y va referido al tema este de las nóminas, del problema de la crisis económica que hay, que yo creo que existe
en el rugby mundial. Hay una frase muy buena, y esto tiene que ver también con el cambio que está habiendo en España a nivel federativo, con la nueva federación, que bueno, creo que seguirán en las elecciones, han ganado las elecciones, se mantienen, pero su presidente Hansen me dijo una frase que a mí me parece espectacular, y es muy buena frase, que es que ellos no quieren crear juguetes rotos, tanto en chicos como en chicas. Es muy claro, ¿viste? Porque los chicos tienen que tener hay un proceso, ¿no? En la vida. Es obviamente crecer, hacer deporte, estudiar, trabajar. Lo que no puede ser que a los 26, 27, 28 años haya chicos que hayan dejado de jugar, que como cobraron una miseria, creo que ganan los jugadores de acá, no tengan vida, ¿viste? Ya no tengan vida, se acabó. Entran en una depresión, en un bajón, que yo también lo viví, pero bueno, yo no había estudiado, pero bueno, gracias a Dios pude trabajar, y todavía sigo trabajando a los casi 60 años, pero muy difícil, ¿viste? No. Yo lo llevo a los campos de rugby. Veo mucha tensión. Hay una cosa que no tengo apuntado acá, pero también veo mucha tensión en los padres. Una cosa como que, viste, el hijo, ¿por qué el hijo no está? Que esto, que la catalana, la selección y la española, y capaz me voy y me lo llevo para allá. Y eso crea una tensión que baja de la grada. Lo veía en San Boy, en las juveniles de San Boy, donde le metían una presión los parderos. Los chicos también lo estoy viendo en San Cugat. Donde sí, los chicos, que esto, que el otro. A mí, yo me había vuelto loco que Joan había jugado en la selección española. Se quedó afuera, bueno. Creo que hizo un mérito suficiente, pero ¿qué voy a hacer? Me voy a pegar la cabeza en la pared, lo voy a castigar, ¿no? Bueno, listo. Sigue jugando y ojalá que juegue hasta los 30 años, pero que te estudie y trabaje, como está haciendo ahora. De mañana no juega porque está trabajando este fin de semana, le tocó de noche. Y mañana se pierde un partido importante, pero. Y tiene que ir a estudiar, tiene que ir a la universidad también. No sé. Miremos, chicos, los padres. Quitémonos el enojo, vayamos a disfrutar. Mañana hay un partido muy importante en juveniles acá en Cataluña, lo arbitra mi amigo Chiri y Malcolm Manstein, muy buena decisión que pongan a ese árbitro, porque son partidos muy complicados, ¿no? Un partido de San Cugat, sub-19 y San Boy sub-19. Se crea una tensión que baja de la grada al campo. Los padres no se dan cuenta de eso, baja de la grada al campo. Los padres, los entrenadores, tengamos cuidado. Tengamos cuidado con los árbitros, por eso me gusta que esté el Chiri. Pero me pasó la semana pasada que a mi hijo en División Catalana arbitró Sergi Morera. Para mí es un partido muy correcto, cometió errores como un campo de noche, se ve poco. El tipo, viste, tiene que ir mirando y sí, a algunos se le va a escapar, uno con el número 9 y uno fuera de juego. Pero, o sea, si se le escapa a los otros que están con la cámara, con 70 cámaras, ¿qué le vas a decir? Pero ve la soledad que tiene el árbitro. No, yo creo que termina y el entrenador local, nunca me voy a olvidar de Alberto Hernández, que ya no está entre nosotros, presidente de Sitges. Nosotros jugamos una época de Sitges que partidos eran palo y palo, porque queríamos ascender. Ya estoy en 50 minutos, bueno, listo, me va a tocar una hora. Y me acuerdo el gesto de Alberto Hernández, sea el partido que fuera, la situación que fuera, que ganáramos o perdiéramos, y mismo en juveniles también. El tipo terminaba el partido, y nunca me lo voy a olvidar, en el cementerio de los Elefantes de Sitges, campo de arena, en el Arena Stadium. Terminaba el partido y salía Alberto Hernández con un vaso de cerveza
y se lo llevaba al árbitro. Un crack. Ojalá que eso pasara en todos los partidos. Vale, que no que el árbitro termina, pum, pim, pam, y se vaya a la casa. No, al tercer tiempo, hablar con los entrenadores. Vale, no a discutir, a hablar, no me equivoqué, es lo que tiene que pasar. Así que nada, vamos a ir cerrando. Creo que he tocado todo, así que alguno me debe estar por matar. Se viene algo grande, muchachis. Puede que hoy sea mi último podcast solo, pero seguiré. Pero se viene algo grande nos vamos a juntar 2 o 3 locos para hacer algo grande que nos han propuesto. Pero va a ser para meterle un poquito de presión a Nachito Arla y a Martí Bernal y a Javi Salmerón, que están un poquito agrandaditos. Qué cracks que son. Pero vamos a meterle presión para que no bajen el nivel, porque están haciendo unos programas alucinantes. Pero vamos a hacer algo, no va a ser del mismo estilo, ellos están llevando un tema informativo muy bueno, pero como van creciendo el nivel, vamos a meterle un poquito de presión para que no baje ese nivel, que es lo que tendríamos que hacer todos, ¿no? Meter presión, competir para que el otro no baje el nivel. Así que es muy probable que seguramente la semana que viene hagamos un piloto, pero se viene algo lindo. Se viene algo lindo, va a ser diferente, obviamente va a ser diferente a la hora balada, ellos están haciendo un gran trabajo. Esto va a ser un poquito más dedicado al rugby catalán, al rugby juvenil. Vamos a darle mucha importancia a las entrevistas de los chicos, a fomentar, ¿no? A crear ilusión de eso. Y también le vamos a meter alguna historia, anécdotas, alguna entrevista con algún tipo importante. Ahora viene Torcuato con nombres importantes, vamos a tener que meter, bueno, también iré a Roma me voy a encontrar con Hindú allá para ir a ver, recibo Hindú en Roma y vamos a ver el Italia-Francia, a ver si le puedo sacar algunos comentarios al quesito, a Germán Fernández. Después ya la otra clase, ellos se van a París, yo me vengo para acá y lo vuelvo a encontrar en Perpiñán, y vamos a ver el USAP contra Begle Bordeaux, y después ya nos venimos para acá, para Barcelona, a ver a esta ciudad maravillosa, como dice John Carlin, que ellos pidieron cerrar la gira acá. Así que habrá muchas cosas. Y acá viene, bueno, mi libro lo conocen, ¿vale? Me está llegando ahora una reimpresión del libro, ¿vale? Porque ahora me viene algún evento y también San Jordi. Pero bueno, aprovechando que es el último programa seguramente, o puede ser que sea el último, el anteúltimo, voy a sortear un libro hoy. A los que escriban, vamos a darle, yo qué sé, una semanita, a ver, normalmente los 100, 140, creo que 140 miraban el último programa, a ver lo que se animan a escribir. Vamos a sortear un libro dedicado de los míos. Locura de segunda línea. Pues nada más, muy contento me voy de haber podido contarles cosas en esta tarde maravillosa para el rugby catalán. Mañana será una mañana también maravillosa, porque vamos a ir todos cada una al campo. Mañana me toca ir a la Fullarda, pero sé que todos disfrutaremos, grandes y chicos. Y nos vamos a ir a ver si le metemos un temita. Y sí. ¿Recuerdan de Luca? Qué locura, ¿eh?
Hello Frank. Bye bye Frank. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.